Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San José Oriol del año 1702. Vamos a pedirle el entendimiento a nuestro Señor, que Él sea quien abra nuestra mente, nuestro corazón, para entender este mensaje y para acogerlo en nuestro corazón, que seamos imitadores de los santos de aquel entonces. Voy a comenzar, mis hermanos, y la historia de San José Oriol dice así. Nació en Barcelona, España, y pasó casi toda su vida en esta ciudad. Quedó huérfano de padre siendo todavía muy pequeñito. De jovencito fue admitido como monaguillo y cantor en una iglesia, y viendo los sacerdotes su gran piedad y devoción, se propusieron costearle los estudios del seminario. Pasaba muchas horas rezando ante el Santísimo Sacramento en el templo. Ordenado sacerdote y habiendo recibido en la universidad el grado de doctor, se dedicó a la educación de la juventud. Era sumamente estimado por las gentes y muy alabado por su gran virtud y por sus modos tan amables que tenían el trato con todos, pero Dios le dejó ver el estado de su alma, como lo hizo también con otros santos, y desde ese día ya no tuvo José ningún sentimiento de vanidad ni de orgullo. Se dio cuenta de que lo que antes los ojos de la gente brilla como santidad, ante los ojos de Dios no es sino miseria y debilidad. Desde el día en que Dios le permitió ver el estado de su alma, José Oriol se propuso nunca más volver a comer carne en su vida y ayunar todos los días. Y así lo cumplió. Ayuno es tomar un desayuno muy pequeño, un almuerzo ordinario y una cena muy leve también, y no comer ni beber nada entre una comida y otra comida. También como penitencia, pasaba horas de rodillas rezando, y a veces con los brazos en cruz, y usaba vestidos tan viejos y desteñidos, que las gentes se burlaban de él muchas veces por las calles de Barcelona. Fue en peregrinación a Roma, y desde allá el sumo pontífice ordenó que lo encargaran de un templo en Barcelona, y en su nueva iglesia se dedicó totalmente a tratar de salvar almas y a hacer amar más y más a Dios. Su habitación era una pieza en arriendo, en una azotea. Era totalmente pobre. Una mesita, un crucifijo, una silla y unos libros. Cama no tuvo nunca, porque las pocas horas que dormía las pasaba en una estera en el duro suelo. A San José Oriol le concedió Dios el don de la dirección espiritual. Las gentes que iban a consultarlo volvían a sus casas y a sus oficios con el alma en paz y el espíritu lleno de confianza y alegría. Muchos llegaban a su despacho con el rostro triste y sin saludar a nadie, y después de oír por unos minutos a este santo sacerdote hablarles del cielo y de los premios y ayudas que Dios tiene reservados para los que lo aman, salían de allí sonrientes y saludando a todo el que se encontraban. A las personas que dirigía les insistía en que su santidad no fuera solo superficial y externa, sino sobre todo interior y sobrenatural. No aceptaba dirigir espiritualmente a quienes no se comprometieran a leer libros espirituales o a escuchar sermones y a hacer su examen de conciencia cada día y algún retiro espiritual de vez en cuando. Acusaron al padre José de que era demasiado rígido en el confesionario, que ponía a los penitentes pequeños trabajos espirituales para hacer y que a los que no se esforzaban por hacerlos, por ejemplo, callar algo en momentos de cólera, etc., los enviaba donde otros sacerdotes porque él no se comprometía a seguir confesando a los que no hacían nada por enmendarse, que a los que no iban a misa los domingos no les daba la absolución mientras no hubieran ido siquiera 3 domingos a misa, porque no quería ser alcahuete de los que no cumplen el tercer mandamiento, que mandan santificar las fiestas. El superior entonces le prohibió confesar durante 1 año, pero a los pocos días murió el superior, y el que lo reemplazó le volvió a conceder otra vez el permiso de confesar. Los que iban a confesarse con él sabían que era muy amable, bondadoso, muy bien educado, pero que no aceptaba que la confesión fuera un simple rito para poder comulgar y para seguir cometiendo siempre lo mismo sin enmendarse. Eso sí que no lo aceptaba nunca. Le encantaba enseñar catecismo a los niños, especialmente para prepararlos a la primera comunión.
tenía una especial cualidad para predicar y enseñar catecismo a los soldados, y le gustaba mucho hablar a los militares. Empezó a sentir un gran deseo de ser martirizado por defender su religión, y aunque las gentes de Barcelona, que tanto lo amaban y estimaban, le rogaron mucho que no se fuera a otro país, sin embargo él se fue para Roma a pedir que la Santa Sede lo enviara de misionero a un país de salvajes. Pero en Marsella cayó enfermo, y en medio de su enfermedad se le apareció la Santísima Virgen y le comunicó que Dios le aceptaba su deseo de morir mártir por Cristo, pero que lo que le pedía era que volviera a su ciudad a seguir ganando almas para nuestro Señor. Y se volvió a Barcelona. Su regreso fue aclamado con grandes demostraciones de júbilo en Barcelona, y su fama de obrador de milagros empezó a extenderse por la ciudad y por muchas partes más. De varios pueblos de alrededor llegaban enfermos a que los curara, y eran tan grandes las multitudes que se formaban en la iglesia, queriendo todos que les impusiera las manos, que su confesor tuvo que prohibirle que hiciera curaciones dentro del templo. El santo nunca se atribuía a él mismo ninguno de los prodigios que obraba. Decía que todo se debía a que sus penitentes se confesaban con mucho arrepentimiento y que por eso Dios los curaba. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro, y hasta anunció cuándo iba a suceder su propia muerte. En un día del mes de marzo del año 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen María, murió santamente. Tenía apenas 53 años. Enormes multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. Los devotos se repartieron sus pocas pertenencias para guardarlas como reliquias, y después consiguieron formidables milagros por su intercesión, y el Papa San Pío X lo declaró santo. San José de Oriol consigue de Dios muchos y muchos santos directores espirituales y muy buenos y celosos confesores. Esta fue la historia de San José Oriol. Este santo, hermanos, desde pequeñito, desde que era monaguillo, ya le encantaba a él estar adentro de la iglesia, y era un niño muy piadoso. Cuenta la historia que los sacerdotes para los que él trabajaba como monaguillo, dice la historia que le costearon los estudios para que se fuera al seminario, y de allí del seminario se hizo muy bondadoso, muy buen hombre, pobre, pero siempre amable y con buenos modales, cosa que mucha gente en realidad, la pobreza, en vez de hacerlos santos, a muchas personas las hace enojonas, renegadas, nunca están felices y nunca quieren hablar con las personas. Estos hombres, siendo pobres, más bien se dedicaban a orar, a hacer ayunos, a no dormir demasiado, más bien se la pasaban rezando y orando todas las noches, que las únicas horas que dormían eran, yo me imagino que algunas 3 o 4 horas de todo el día. Y eso, mis hermanos, a ellos les servía muchísimo, porque en los momentos que ellos hacían eso, se encontraban en la presencia de Dios, y Dios, que estaba con ellos, les cuidaba su salud, les cuidaba muchísimo a ellos, y por eso todo lo que hacían lo hacían por amor a Dios. También dice que él era un gran director espiritual. Ser director espiritual de las personas no es nada fácil, ya que cuesta mucho la aceptación de la gente. Pero toda esta gente que llegaba ante este sacerdote, ante San José Oriol, la gente deseaba estar junto a él, porque sentían estar en paz, que cuando él les daba dirección espiritual, cuenta la historia que ellos salían tan sonrientes de ese lugar, que saludaban a todas las personas que se iban encontrando. Eso es algo grandioso, hermanos, porque hay tanta gente malacarienta que nunca habla a las personas. Sin embargo, cuando ellos entraban allí para que les diera dirección espiritual, ellos salían felices y contentos y salían saludando a todas las gentes. Es algo grandioso en realidad que Dios regale tantos dones a una persona que ora constantemente. Y esto, mis hermanos, es una gran verdad. Cuando nosotros nos dedicamos a la oración, cuando constantemente estamos ante la presencia de Dios hablándole,
dándole gracias por todo y pidiéndole en nuestra oración por todas las personas para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Todo eso nos sirve a nosotros también muchísimo para crecer espiritualmente y no olvidarnos de que tenemos un Dios, que Él siempre nos está cuidando y protegiendo y que nunca nos olvida, y que a través de la oración nosotros podemos sentir lo que Dios nos ama, ¿verdad? Porque Dios nos ama mucho. Si no fuera porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama, porque Dios nos tiene consideración, sinceramente ya no estuviéramos aquí. Gracias a Él es que tenemos y somos lo que somos. Demos gracias por todo ello a nuestro Señor y no nos olvidemos. No seamos olvidadizos en lo que Dios hace en nuestro favor. Cuenta también su historia que Dios le concedió el don de los milagros. Tenía una gran fama con las personas y Él no se atribuía nada de lo que Él hacía. No lo hacía por su propia cuenta, sino que era Dios. Por la intercesión de José Oriol, era que las personas sanaban. San José Oriol nunca se atribuyó los milagros que se llegaron a conceder por parte de Él hacia las personas. Es que esto tiene mucho que ver, mis hermanos, en que estemos cercanos a Dios. Si nosotros nos alejamos, si nunca buscamos de Él, nunca vamos a tener ningún don. El Señor nos regala muchos dones, pero no los ponemos en práctica. Tenemos que practicar todo lo que Dios nos regala y no dejar de hacerlo jamás, sino seguir constantemente trabajando en lo que hagamos en el servicio para Dios. Porque hay muchas personas necesitadas, hay tantas personas que necesitan de una oración, que nosotros oremos por ellos, por sus enfermedades, por sus problemas económicos, porque a veces no tienen un hogar, no tienen un empleo. Por todas esas personas, mis hermanos, pidámosle siempre a Dios y no busquemos riquezas para nosotros, porque muchas de las veces es lo que buscamos. Le pedimos constantemente a Dios que nos dé riquezas. ¿Para qué queremos riquezas? Si lo tenemos a Él, somos más que millonarios. Él no va a permitir que nos falte nada. Él siempre va a proveer todo lo necesario en tu hogar. No te va a faltar nada. Pero hay que tener la fe y la confianza en nuestro Dios, en que todo lo que le pedimos se nos va a conceder. Así como concedía a San José Oriol los favores para hacer milagros, para poder sanar a las personas y para poder dirigirlas espiritualmente, ese era un gran regalo de Dios hacia él. Busquemos pues de Dios para que Dios nos siga regalando muchos dones espirituales y de ese modo podemos ayudar a muchas personas también. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.